Es el momento para que Noticias en Pijama enlacemos con Barcelona, España, y escuchemos al erudito bíblico, Carlos Fuchán. Saludamos a esta hora a Carlos Fuchán, el editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, un maestro de la Palabra de Dios, quien se encuentra en su despacho privado en Barcelona, España, y quien gentilmente a esta hora nos atiende, se conecta con los estudios de Vive el Estéreo, donde estoy yo, en la ciudad de Miami, para compartir verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Es así que este programa resulta altamente educativo, pero igualmente manejamos un lenguaje radial y temáticas radiales, porque tal vez habrá temáticas que son para incluirlas en el pensum de un seminario, de un instituto bíblico, en fin, pero no es el lenguaje radial para un público heterogéneo, donde hay personas que escasamente saben que la Biblia es la palabra de Dios o que tiene Antiguo y Nuevo Pacto, y aquellos que también conocen mucho y prácticamente son licenciados o doctores en teología. Carlos lo hace en un lenguaje sencillo, que lo pueda entender el señor mecánico, el médico, la señora que está preparando el desayuno hasta ahora en su país, el que va en el auto conduciendo a esta hora, el chofer de bus también, el taxista, todos lo puedan entender. Le damos una cordial bienvenida a Carlos Fuchán. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona, buenos días en Miami. Muy buenos días, don Nicetti Barrios. Te saludo cordialmente a ti, a todos los integrantes y oyentes de Vive el Estéreo en el mundo entero. ¿Cómo estamos hoy? Gracias a Dios, muy bien, Carlos. Y listo para comenzar a atender lo que usted tiene para nosotros en este día. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias. Aprovecho la oportunidad para saludar a todos y a cada uno de los participantes del chat. Veo que ya tenemos 80 y subiendo en línea, lo cual me alegra mucho. Ojalá que toquemos el punto límite de 100 y que pronto podamos, pues, a través de Vive el Estéreo, tener los suficientes fondos y la alegría de poder ofrendar para este ministerio radial y que se pueda ampliar a 200, a 300, a 3000, en fin, para que todos puedan participar de esa música tan linda, con ese mensaje tan especial de que la gente conozca a su Redentor, que vivimos en un planeta visitado por Dios hecho carne, y es importantísimo conocer sus pensamientos, su palabra, lo que Él dijo y lo que Él mandó a escribir antes y después de su estadía en esta dimensión del tiempo. Entonces, oremos mucho, queridos amigos, oyentes, hermanos, por el crecimiento de este instrumento maravilloso que es Vive la Estéreo. Bueno, yo quiero dar lectura a un par de correos que nos van a poner en la posición de hacer ciertas consideraciones, meditaciones que creo que pudieran ser de provecho para nuestra vida espiritual. Y como la audiencia lo que para eso sintoniza, pues para ser edificada por la palabra de Dios, entonces creo que esto va a ser hoy muy oportuno. Vamos a aprovechar estos pocos minutos. Quiero leer un correo que va a motivar la primera reflexión. Lo recibo de nuestro amado hermano Enrique Sayago, que es nuestro director para el Ecuador, nuestro director de Sociedad Bíblica. Es un fiel hermano que hace años pues está al frente del ministerio allí, y me comenta lo siguiente. Me dice: se aproxima la fiesta católica conocida como Semana Santa. Seguramente, y al igual que todos los años, los, y abre comillas, cristianos protestantes que tanto pregonan no compartir las tradiciones de aquellos católicos, una vez más celebrarán el Viernes Santo, a pesar de que este año, el 14 de Nisan, que es el día de la muerte de nuestro Mesías, cae en un día
Él dice lunes, pero en realidad hay que contabilizarlo desde la tarde del lunes a la tarde del martes, de manera que es el martes, ¿no? Este es el asunto que uno lee en el calendario lunisolar, 14 de Nisan, pero en realidad el 14 de Nisan es en la tarde hasta la tarde siguiente. Entonces, en realidad cae en martes y no en viernes. Continúa Enrique. Pienso que sería un buen tema para los escasos minutos que le conceden cordialmente en Vive el Estéreo, el tratar de identificar lo que yo llamo una herencia sincrética que aporto para el caos denominacional que tenemos en la actualidad. Tradiciones y elementos que nunca formaron parte del cristianismo enseñado y practicado por sus receptores y transmisores directos de las enseñanzas de nuestro amado Mesías, es decir, los apóstoles. Identificar bíblicamente estos agregados que contaminan la Iglesia es un importante comienzo y una excelente guía para luego, por el mismo medio, identificar y eliminar a los agregados contaminantes que incorporamos a nuestro particular ego a lo largo de nuestra vida y que tanto daño nos causaron o nos siguen causando. Muchas bendiciones y firma. Entonces, sí, yo creo que es oportuno, ya está cerca. ¿Qué fecha tenemos hoy, Donizetti, de abril? 3 de abril. 3 de abril, bueno, fíjate que el mes de abril, yo lo estaba viendo hoy, el 3 de abril corre al mismo tiempo que el mes de Nisan. Qué cosa curiosa, en este año, no particular. Quiero decir, el 1 de abril corresponde al Rosh Kodesh del 1 de Nisan. Y van durante los 30 días, cosa que es muy difícil que suceda, pero en este año es así. Sin embargo, la Iglesia Católica fijó en base a unos estudios que hicieron ellos en el siglo V, después de Cristo. Un papa mandó a hacer un calendario allí, entonces establecieron esta orden que empezó a llamarse era común o después de Cristo, y la fijaron en función del año de la fundación de Roma, en el 753 antes de la fundación de Roma. Entonces, no, después de la fundación de Roma, perdón, después. Y entonces de allí partieron con el año 0, pero se equivocaron totalmente, de manera que pusieron en ese año a morir a Herodes, cuando Herodes había muerto en el -4. Quiere decir que Jesús tuvo que haber nacido antes del -4, que es particularmente la fecha que nosotros defendemos, que es el -7. O sea que Cristo nació en el 7 antes de Cristo. Bueno, total que ese enredo con esa obsesión que tenían los papas por hacer esta cuestión de los calendarios y todo eso, es importante que nuestros oyentes entiendan que el nombre calendario proviene de la palabra kalendae, y kalendae es el nombre de un demonio. Entonces, fíjense ustedes qué connotación que tienen estas palabritas, ¿no?, que uno dice tan alegremente. Bueno, resulta ser que al fijar esta fecha, el día no solamente se trata de una fecha, sino lo que se celebra, entre comillas, porque lo que se celebra es una tragedia. Porque las religiones no pueden alcanzar a ver en la cruz de Cristo la gloria, porque no lo personalizan. El cristianismo religioso
que es muy cercano al paganismo. Por cierto, Frank Viola lo explica muy bien en uno de sus libros, se llama Paganismo en tu cristianismo, un libro que recomiendo ampliamente, Paganismo en tu cristianismo, de Frank Viola. Está traducido al castellano. Entonces, este asunto de este paganismo, cristianismo, pues mete allí la tragedia de la cruz. Y entonces, como no pueden hacer suyo propio, personal, la salvación de Cristo, entonces se convierte en un drama, en un lloriqueo, en una cuestión de un arrepentimiento ficticio, porque después, tan pronto como termina el Viernes Santo, la gente sigue adulterando, mintiendo, robando, matando y haciendo toda clase de desguaces morales, y sin embargo ese día pues se hizo la señal de la cruz, se mojó varias veces con el agua bendita, fue a las procesiones misteriosas, invocó, hizo una serie de cosas también misteriosas y una serie de elementos y de acciones que externamente parecen tener una gran importancia y dramatismo, pero que dejan intacto el corazón. Entonces, es lamentable desde todo punto de vista que nosotros los cristianos, los que hemos entendido que esto es una cuestión que desagrada profundamente a nuestro Dios y que no es la verdad evangélica, ahora nos estemos preparando, nuestras iglesias se estén preparando para una celebración que de verdad yo espero que estas palabras que estoy hablando en este momento retumben en los oídos en aquel día, si van a hacer alguna celebración, porque esto es algo, mire, la única forma bíblica de uno no celebrar, sino recordar la muerte del Señor es mediante el partimiento del pan una vez a la semana. Esto es partir el pan habiendo hecho un examen de juicio interno y haberse juzgado para no ser juzgado por el Señor, y entonces participar así del pan y de la copa. Entonces, este es el mandamiento de Dios, no es que una vez al año salgamos a participar de esa mueca, de esa obra teatral que pone el mundo, un mundo que vive despreciando la palabra de Dios, un mundo impío que vive en desprecio y a espaldas de la palabra de Dios, y que una vez al año, por temor o por lo que sea, o lo recuerda en una fecha falsa de su nacimiento, o lo recuerda en una fecha falsa de su muerte. ¿Cómo iba a ser de otra manera que no fuera falsa si el mismo calendario, si el mismo demonio que establece el calendario está actuando en esto? Por ejemplo, cuando el reino de Israel se dividió, la Pascua que se celebraba, que se recordaba en el mes de Nisán, en los 14 días del mes, entre las 2 tardes, bueno, el rey fue aconsejado, no se sabe por quién, para que al dividir el lugar de adoración de Jerusalén y pasarlo a Samaria, entonces cambiara también la fecha, y la llevó casi a fin de año, la fecha de la Pascua, acercándose mucho al último mes del año. Al mes 11º la llevó. Entonces vemos cómo hay una propuesta aquí por cambiar los tiempos de Dios, que son fiestas y solemnidades que según Levítico 23 Dios había establecido para que se pronunciaran y se realizaran en sus tiempos. Y así la Pascua hebrea tiene que hacerse y se seguirá haciendo o recordando por los judíos hasta que la vuelvan a hacer de nuevo
el día 14 de Nisan. Perdón, no. Los judíos la hacen, perdón, me equivoqué. Estoy pensando en el sacrificio, el sacrificio continuo que tiene que hacerse en el nuevo templo. No, el pueblo de Israel recuerda la Pascua hebrea exactamente entre las 2 tardes, que en este año, pues le digo que cae en el día 15 de abril. El 15 de abril es la Pascua, que cae en un martes. Entonces, lo advierto, así como he advertido acerca de celebraciones del nacimiento de Cristo en la perversa fiesta de la Navidad y de todas esas cuestiones que se comen, que tienen relación con lo sacrificado a ídolos. Entonces, en esto quiero ser muy enfático, porque conozco plenamente estas cuestiones y son bíblicas, no son ideas que están en el aire, sino son propuestas que están basadas en las Sagradas Escrituras. Muy bien, y entonces, habiendo dicho esto, creo que puedo tomarme estos últimos 4 minutos para responderle un pequeño comentario que me hace un hermano que prefiero guardarme el nombre, porque no sé si él está de acuerdo en que lo mencione en el aire. Sin embargo, sí quiero decir lo siguiente. En el día de ayer creo que estuve hablando acerca del capítulo 2 de Primera de Corintios, y en el versículo 16 nuestro hermano dice: pero nosotros tenemos la mente del Mesías. Ahora bien, al leer estas palabras, muchos piensan que se refiere a que todos los creyentes tenemos tal mente. Sin embargo, esto no es lo que allí se está hablando, pues por todo el contexto de este capítulo 2 se refiere exclusivamente a los apóstoles que recibieron sabiduría de Dios, revelación del Espíritu Santo, palabras enseñadas por el Espíritu para darnos las escrituras del nuevo pacto. Bueno, yo tengo que decir que no comparto esta opinión, aunque amo mucho a mi hermano y siempre hemos estado de acuerdo en casi todos los planteamientos doctrinales. Sin embargo, tengo que decirle que si nosotros no tenemos la mente de Cristo, entonces tampoco tenemos el Espíritu de Cristo. Porque aquí, en este caso, mente es un sinónimo de espíritu, porque es la parte que conoce. Entonces, Pablo sí puede haber recibido un conocimiento superior para explicarnos en la palabra estos secretos, pero una vez que estos secretos fueron explicados, ya no le pertenecen a ninguna mente superior. Y eso es lo que yo quería referirme, o me refería ayer, que muchos creyentes han recibido esta mente del Señor, han recibido, no muchos, todos, pero muchos no saben que lo tienen, no saben que lo han recibido. Entonces, mi concepto de esto, mi opinión sincera y bíblica, es que aquí nuestro hermano pues no tiene, afortunadamente no tiene razón, y nosotros sí, cualquier hermano tiene la mente de Cristo. Lo único que tiene que es darse cuenta y aceptar que lo tiene. Esto es aceptar la palabra de Dios, no tomarla, la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice eso. Entonces nosotros tenemos que aceptar eso. Igual pasa cuando Pablo trata de explicar aquellas luchas que tiene
consigo mismo, según el hombre interior. Entonces muchos dicen, bueno, esto se referiría al apóstol cuando era inconverso, cuando no era creyente, pero no es así. Las luchas se mantienen con uno mismo cuando somos creyentes. Y Pablo no era más que eso, no era más que eso. Y es el gran ejemplo de cómo un hijo de Dios, por la gracia de Dios, puede ser igual a Pablo, puede imitar a Pablo perfectamente, así como Pablo imitaba al Señor Jesucristo. Entonces los dejo con esto y con mucho gusto acepto sus comentarios para el día de mañana. Bendiciones y muchas gracias por su atención a todos los radioescuchas de Vive la Estéreo. A usted, Carlos, muchísimas gracias por compartir a esta hora con nosotros en vivo y en directo. Teníamos allí a Carlos Fushán desde Barcelona, España, desde su despacho exactamente conectado con los estudios de Vive el Estéreo en la ciudad de Miami.